Hola a todos, Luis por acá. En este video vamos a estar revisando cómo poder leer o cómo se debería leer la tabla de BGP. ¿Ok? Para ese punto en particular vamos a estar viendo diferentes códigos. De hecho, algunos de esos códigos que vamos a estar revisando son los que aparecen justamente en el slide. Es el asterisco, el signo mayor, suppressed, dampened, history, ripping failure y el estado stale. ¿Ok? Para nosotros poder ver una tabla de BGP hemos armado este diagrama de acá, donde cada uno de los routers tiene su propio sistema autónomo. ¿Ok? Por ejemplo, router 6 tiene el sistema autónomo 6, router 1, sistema autónomo 1, y así sucesivamente. De igual forma, cada uno de ellos está generando la propagación de su propia interfase loopback. Bien, entonces, en este punto en particular, vamos a tomar alguno de los routers o algún router, en este caso, por ejemplo, el router 7, y para ver la tabla de BGP vamos a utilizar el comando showIPBGP. ¿Ok? De hecho, déjenme acá. Ahí sí. Entonces, en el showIPBGP, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a estar viendo, en este caso, cuál es la versión de la tabla de BGP, cuál es nuestro router ID que estamos utilizando para este router en particular. Vamos a checar que también existen varios códigos de estado, como también códigos de origen. ¿Ok? Y en la parte inferior tenemos en este caso redes y siguientes saltos. Uno de los puntos que yo les había mencionado inicialmente era la diferencia, o sea, la diferencia entre los siguientes saltos, donde cuando nosotros veamos un siguiente salto que es 0000, eso quiere decir que son las redes que nosotros mismos estamos generando. Nosotros, como vemos ahí, simplemente son IPs, por ende podemos indicar que son redes que les está generando un neighbor. Otro de los puntos a considerar acá viene a ser justamente el asterisco y el signo mayor, donde el asterisco nos indica, en este caso, es una ruta válida que BGP en este caso eventualmente la puede utilizar. Por ejemplo, acá tenemos el prefijo 10.220.11 y ese 10.220.11 se conoce en este caso por dos caminos. Ambos caminos son válidos. Ahora, el signo mayor que aparece acá hace referencia a el mejor. ¿Qué es el mejor? Indica básicamente que es el camino que ha sido seleccionado. ¿Ok? Entonces, a la perspectiva del router 7, conoce ese prefijo y lo conoce por dos caminos. Lo conoce a través del camino del router 3 y lo conoce a través del camino del router 6. Sin embargo, router 7 ha determinado que para llegar al prefijo 10.220.11, el mejor camino es a través del router 3. ¿Bien? Otro de los puntos que podemos considerar o podemos en este caso revisar es el path, básicamente esa letra final que está en la última columna. ¿Okay? Ese punto hace referencia al origin code. El origin code puede ser de tres tipos, es lo que aparece acá. Puede ser la letra I, que es como la que tenemos, básicamente hace referencia a que se inició ese prefijo a través del IGP o básicamente a través del comando network. ¿Ok? También tenemos el signo de pregunta que hace referencia a incomplete. Incomplete son redes que se han generado a través de una redistribución. Y tenemos el código E que hace referencia a fijos generados desde algún EGP, que es básicamente un Exterior Web, Gateway Protocol. Ahora, lo más probable es que nosotros nunca vayamos a ver justamente esta letra E. Solamente nos tengamos que enfocar en la letra I y en la letra o en el carácter de signo de pregunta. Ahora, referente a los otros códigos, tenemos, por ejemplo, el código suppressed. ¿Sí? El código suppressed tiene que ver mucho con el tema de la sumarización. ¿Sí?
Entonces, lo que indica eso es que BGP conoce la red, pero no la va a enviar. ¿Sí? Una vez más, esto va a ocurrir cuando esa red es parte de una red, o parte en este caso de un prefijo sumarizado. La letra D, que es de Dampened, hace referencia a que BGP no va a estar enviando esta red porque existieron flaps en la red. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El prefijo en particular aparece y desaparece constantemente. ¿Sí? Cuando ocurre eso de forma repetitiva, lo que hace BGP es básicamente finalizar la ruta por un tiempo en particular y la deja en ese estado. La letra o el código H hace referencia al history. Lo que indica esto es que BGP aprendió esta red, pero en este momento no tiene una ruta válida. ¿Sí? Tenemos también por acá el Tripping Failure. Lo que nos indica es que BGP ha aprendido esta red, pero no la va a instalar en la tabla de enrutamiento. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Normalmente ocurre porque existe otro protocolo de enrutamiento con una distancia administrativa mucho menor. ¿Ok? Tenemos el último estado que vamos a estar revisando, que es el stale. ¿Ok? El stale normalmente lo vamos a ver cuando estamos utilizando una característica que se llama no stop forwarding. ¿Sí? Lo único que hace esto es que esta entrada o esa red necesita en este caso ser refrescada cuando el neighbor vecino, el neighbor BGP, haya retornado. Esto normalmente se utiliza en temas de equipos con supervisoras o con procesadoras redundantes. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver dentro de nuestra tabla BGP? Podemos ver que dentro del mismo path existen diferentes valores. ¿Sí? Lo que hace referencia a estos valores es por dónde o por qué sistemas autónomos ha pasado. Por ejemplo, considerando la misma red 220.1.1, lo que nos indica es que este prefijo se ha originado en el sistema autónomo 1 y que ha pasado a través del sistema autónomo 3. Bien, ahora cada vez que nosotros veamos el asterisco y el mayor, esa red en particular o ese camino en particular es la que se va a instalar en nuestra tabla de enrutamiento. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un show IP route BGP, vamos a poder ver justamente esos siguientes saltos que aparecen de este lado. ¿Ok? La 1 a través de la 37.3, la 3 a través de la 3, es justamente lo que vemos reflejado en nuestra tabla de enrutamiento. ¿Ok? Ahora, si por ABC motivo nosotros necesitamos saber mayor detalle de un prefijo en particular, asociado a la tabla de BGP, podemos hacer un show P BGP y asociado en este caso a la red. En este caso podría ser la 10.220.1.1. Simplemente podemos hacerlo de esta forma o podemos entregar la máscara como tal. Ambos resultados van a ser exactamente lo mismo. ¿Okay? Si se fijan acá, lo que nos indica es que hay dos caminos y el mejor camino fue el camino número 1. Nos indica justamente desde dónde se está aprendiendo ese prefijo y nos indica de igual forma cuáles son en este caso los atributos que él posee. ¿Sí? Si por ABC motivo tenemos muchos caminos, simplemente podemos posicionar un comando adicional, que es el bestpath. Si nosotros posicionamos el bestpath, solamente nos va a mostrar el mejor camino entre todos los caminos disponibles. ¿Sí? Ahora, si bien por acá podemos hacer una revisión, por ejemplo, de estas tablas de enrutamiento que solamente tienen un prefijo por cada uno de los routers, en Internet existen servers que se llaman los BGP Looking Glass. ¿Sí? Estos BGP Looking Glass son básicamente equipos, routers que manejan BGP. La gracia de estos
que cualquier persona eventualmente se puede llegar a conectar. ¿Para qué? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos administrando una red, hacemos ciertos cambios. Queremos ver desde el exterior cómo se ven esos cambios reflejados. En ese punto en particular, nosotros podemos utilizar estos servidores que son los Looking Glass. ¿Okay? Por ejemplo, en en esta conexión en particular, estamos conectándonos a un router. Si se fijan acá, nos está dando el modo enable, disculpen, el modo privilegiado. Si se fijan, veamos por acá, tenemos de hecho, varios comandos que podemos llegar a utilizar. Si nosotros damos un enable, nos va a pedir un password. Me parece que por acá hacía mención del password, era rviews. Sin embargo, me parece que ese enable no es rviews como tal. ¿Okay? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Única y exclusivamente para poder hacer consultas, por ejemplo, a nuestra tabla de BGP. Podemos hacer un show IP BGP summary. Si se fijan ahí, toma un tiempo en mostrarnos algún resultado. ¿Ok? Y esto, una vez más, es básicamente porque este es un equipo abierto, que cualquiera se puede conectar, y de igual forma, porque el equipo posee en este caso la tabla de BGP completa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, tenemos la cantidad de entradas o la cantidad de caminos que tiene este equipo, tiene procesando en este equipo. Y que en este caso vendrían a ser cerca de 20 millones. Vamos acá, sí, 20 millones de caminos posibles. ¿Okay? ¿Y cuántas redes está aprendiendo? De momento está aprendiendo 960.000 redes. La versión de la tabla actualmente es la que aparece acá. Y si se fijan, tiene en este caso varios neighbors. Algunos neighbors están en estado active, otros están en estado idle. Hay otros que sí son en este caso activos, que son los que tienen en este caso prefijos aprendidos o prefijos recibidos. ¿Okay? Ahora, nosotros por ejemplo podemos checar la tabla BGP como tal, siendo un show IP BGP. Si se fijan acá, por ejemplo, tenemos este prefijo que es el 1000 con máscara 24. ¿Okay? Acá hay un código adicional que es la V, y eso hace referencia a una validación que es un RPKI, que es básicamente un método para indicar que los prefijos son válidos. Bien, entonces para este punto lo que podemos llegar a checar es que, por ejemplo, que ese prefijo se conoce a través de todos esos caminos. ¿Okay? Si queremos ver el detalle, simplemente hacemos un show IPVGP asociado al prefijo en particular. ¿Okay? ¿Cuántos caminos hay en total? Hay en total 21 caminos disponibles para únicamente ese prefijo. Y se está tomando el camino número 8 como como el mejor camino, básicamente. Bien, como ya sabemos, podemos incluir el best path para saber cuál es el mejor camino. Y acá justamente nos hace referencia de los atributos que tiene ese camino. Algo que estamos viendo completamente diferente o que estamos viendo como nuevo vendría a ser este apartado de acá. ¿Ok? Este apartado de acá hace referencia a las comunidades. Bien, estas comunidades las vamos a ver en la parte de Advanced BGP. Con esto me parece que estamos más que listos en el tema de cómo nosotros podemos leer la tabla de BGP. Bien, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.